Fraternal saludo a todas, todos y todas, les doy la bienvenida al Son de la Historia, y es que en esta ocasión serán varias las diferencias que encontraremos entre la encomienda y la hacienda. Soy Daniel López Ávila, y si quieres saber cuáles son los aportes de la teoría feminista para pensarnos estas dos instituciones, les recomiendo que se queden hasta el final del video. Y si no le han dado like y me gusta a las redes del Banco de la República, les recomiendo que lo hagan para que se suscriban y tengan acceso a los diferentes recursos que estamos realizando semanalmente. El día de hoy quisiera hablar de la encomienda y de la hacienda, ya que para muchas personas estas dos son aspectos fundacionales de las relaciones complejas y de las profundas desigualdades que habitan Latinoamérica. Algunas de las corrientes de pensamiento contemporánea han intentado desmenuzar la historia de las desigualdades latinoamericanas partiendo de la relación de la Abya Yala con Occidente, postura que se ha fijado sobre todo en la herencia colonial. A partir de este tipo de posturas como la de la herencia colonial, se ha intentado explicar y dar razones a por qué la posición inferior, económicamente hablando, de Latinoamérica con respecto al resto del mundo. Este tipo de posturas están estrechamente vinculadas con el tipo de instituciones que se formaron, se forjaron y se construyeron durante la época colonial y que permanecieron en el tiempo. Estamos hablando de instituciones de tipo social, económico, instituciones de justicia, instituciones de coerción sobre todo. Y es que tanto la hacienda como la encomienda son instituciones, y me gustaría aquí proponer que comprendamos las instituciones como acciones sociales que tienen al menos dos de estos elementos. Uno, un aparato ideológico, y dos, un elemento de coerción, un mecanismo de imposición. Es decir, que hay unos elementos que dotan de sentido a las instituciones, que le dan una razón de ser, y hay otros elementos los cuales estas razones de ser se imponen. Por lo tanto, todas las instituciones tienen una característica fundamental, y es que tienen una organicidad, tienen una jerarquía, y por lo tanto gozan de una verticalidad en la forma en cómo son estructuradas, al menos en una mecánica interior. ¿Esto qué implica? Pues implica que todas las acciones sociales que tengan un carácter horizontal puedan llegar a ser excluidas de pensarse como una institución. Y esto es bien interesante porque la modernidad, el capitalismo y las instituciones vendrían estando de la mano, al menos desde su jerarquía y desde su verticalidad como pensamiento primigenio. Entonces, tanto la encomienda como la hacienda coinciden en que, al ser instituciones, poseen un mecanismo de imposición, una forma de concebirse simbólicamente que las dota de sentido y una estructura vertical y jerárquica. Pero, ahorita detengámonos un poco a pensarnos en la encomienda. La encomienda es motivada o impulsada por dos elementos: la tutoría indígena y el recaudo fiscal. Luego de que los europeos llegan a las Antillas por allá en 1492, la corona española, con auspicio del clero, deciden de forma arbitraria que todas las personas que habitan la Abya Yala serán concebidas como vasallos de la reina Isabel. Por lo tanto, no podrán ser objeto de esclavitud ni de tratos indignos, y deben ser orientadas a la adquisición de una concepción católica del mundo. Deben ser, por lo tanto, civilizadas. Así es como se funda la idea de la encomienda. Una cantidad de población originaria se le es arrebatada su posibilidad de decisión, de discernir, de accionar, obligándoles a asumirse en la tradición católica, y como pago por esta suerte de ejercicio de bondad pedagógica se les obliga a dar un tributo correspondiente a su posición de vasallaje. Entonces, el encomendero, que es un hombre blanco y europeo, tenía el deber de buen católico de catequizar a la población y de recoger los tributos, y a cambio podía hacer uso de la mano de obra para la realización de las tareas personales.
Tutoría y recaudo fiscal, dos elementos que hacen que las encomiendas solamente tengan sentido en lugares en donde hay una gran cantidad de indígenas aglomerados, aglutinados o recogidos desde momentos antes de la llegada misma de los europeos. Esto implica, por ejemplo, que en lugares como en Colombia, los lugares donde se van a acomodar, donde se van a situar las encomiendas, sean preponderantemente en los Andes, en toda la región andina, porque allí las encomiendas ya tendrían una forma de organización básica. La gente ya estaba organizada como estrategia de subsistencia alrededor del sedentarismo. Es importante mencionar aquí que las encomiendas, al estar haciéndose a la par que la conquista y la invasión, pues tenían una característica muy básica y tenían una idea muy precisa, y era la de búsqueda, recolección y extracción de minerales y metales preciosos. Solamente desde allí tenía sentido la encomienda, o bien fuera para la extracción de estos recursos mismos o para el sostenimiento de la mano de obra explotada en cada uno de estos procesos. Entonces, para pensarnos en la encomienda, además de pensarla como una institución, si nos damos cuenta, los elementos que la dotan de sentido es el elemento moral, el elemento de la tutoría. El elemento que la dota además de sentido económico vendría siendo la extracción de los recursos minerales, pero además una participación como vasallos y como vasallas de la reina Isabel, lo cual también implica un pago de tributos a esta. Esa vendría siendo las características al menos de la encomienda. Tanto la encomienda como la hacienda se construyen, se consolidan y se constituyen en el periodo colonial. Por eso es importante hacer algunas diferenciaciones y construir o definir algunos de los elementos básicos de la sociedad colonial. Y es que la sociedad colonial, tal como fue implementada e impulsada por la corona española, implicó una dependencia total de los territorios con la metrópoli. De allí provenían todos los productos transformados, herramientas, maquinaria, telas y alimentos, desde vinos hasta aceites. Y no es porque aquí en el Abya Yala no hubieran formas de producir esos elementos, sino porque era una política general por parte de la corona española que buscaba que todos los capitales, absolutamente todos, fueran llevados hacia la metrópolis y que ninguno de ellos fuera reinvertido localmente. Y esto justamente es una de las bases del mercantilismo. Mercantilismo que además buscaba que la especialización productiva de las colonias fuera la extracción de los metales preciosos, de allí que esa fuese su única búsqueda real y la de las personas que llegaron a los territorios del Abya Yala. Cuenta de ello nos dan los múltiples relatos del Dorado y de sus búsquedas y la ansiedad en cómo se buscó este, al igual que el país de la canela o la explotación desencarnada del Cerro de Potosí en Bolivia. Dependencia total con la metrópoli, al igual que una especialización minera, un ejercicio de poder exclusivo por parte de hombres blancos españoles y una gran demanda de la mano de obra, así como primero fue indígena y luego negra, después además reforzado todo ello en un aparato estatal infranqueable, una burocracia extrema, impermeable, imposible de transgredir. Y es que el Estado burocrático infranqueable fue una de las estrategias del poder colonial. Fue, sin duda, hacer que las decisiones, las demandas y todo aquello que necesitara una decisión de gobernanza pasara por un largo y lento y agobiante proceso. Esto hacía que fuese prácticamente imposible para la mayoría de la población hacer valer esos supuestos derechos a los que tenían y que les eran vulnerados cotidianamente. Aunque nos encontremos en los archivos cotidianamente, en muchos de los casos se dan querellas por cuestiones minúsculas. Realmente estas son solamente experiencias que se quedan en el anecdotario. Casi nunca llegaron a tener un buen término. Ya sabemos que la encomienda propende por la extracción de metales preciosos, una supuesta tutoría moral y por supuesto un recaudo fiscal por parte de las hegemonías europeas, y que la sociedad colonial se caracteriza sobre todo por la extracción, obviamente, de estos metales preciosos, pero sobre todo por la dependencia a la metrópolis y una hegemonía burocrática infranqueable. De ahí que les proponga, además, que nos fijemos en algunos de los elementos básicos sobre los cuales podemos hablar de la hacienda en sí. Y es que
La hacienda como unidad productiva se empieza a gestar durante los primeros 50 años del siglo XVII, es decir, más o menos para 1650. ¿Y esto por qué? Porque las tierras sobre las que se va a ir creando las haciendas serían entregadas a modo de mercedes, de recompensas, de favores o directamente concesionadas por los cabildos de las ciudades a algunas personas con capitales. Antes de continuar, es importante que tengamos en cuenta dos formas de concebir la tierra de forma colonial, y es que existían las tierras abolengas y las realengas. Realengas, por supuesto, de la corona, y abolengas de la iglesia. Y es que la corona y la iglesia van a ser dos formas en cómo se va a expropiar y extraer la tierra por parte de las haciendas en la medida en que va pasando el tiempo. En un principio, muchas de las que luego serían haciendas se asentaron en tierras realengas, tal como se ha mencionado, o porque fueron mercedes o concesiones, pero con el tiempo la expansión de las haciendas se haría más patente, y luego de las independencias, las haciendas se expandirían tomando territorios tanto indígenas como tierras abolengas expropiadas por las amortizaciones. A diferencia de las encomiendas, las haciendas no estaban directamente ligadas a las explotaciones mineras. Las haciendas empezarían a ofrecer productos a mercados locales y con el tiempo se convertirían en grandes unidades de producción y de explotación de recursos naturales y materias básicas para alimentar sobre todo los mercados internacionales. De esto nos puede dar cuenta las haciendas, por ejemplo, carnícolas, laneras y de cueros del cono sur, o las haciendas de explotación de maderables en la Amazonía, o haciendas quizás de explotación de café, tabaco, algodón y azúcar. Cada una de estas va emergiendo y decayendo según se fueron moviendo las demandas internacionales. Por mucho tiempo se pensó y se tuvo la idea de que las haciendas eran el resultado evolutivo de las encomiendas. Y esto en muchos casos puede que sea visto así. En muchos lugares donde se generaron encomiendas, luego resultaron y nacieron haciendas gigantes. Pero lo que nos hemos dado cuenta con el rastreo y con la ubicación también de las injerencias de los mercados internacionales es que en la mayoría de los casos las haciendas nacen a la par o de manera unísona o sincrónica a las encomiendas y que luego se van desenvolviendo de manera compleja a lo largo de la historia, respondiendo a cada uno de estos movimientos de la economía y por lo tanto teniendo unidades de separación productiva diferentes a los de la encomienda. Por lo tanto, debemos comprender la hacienda y la encomienda como dos procesos, dos instituciones que se generan, al menos de manera sincrónica, pero con momentos de preponderancia diferentes según la historia, según la demanda de los recursos naturales y según la relación con las metrópolis y la relación con los imperios que se generan, tanto desde el siglo XV, XVI hasta el XIX y XX. Ya hemos revisado algunos de los elementos diferenciales entre la hacienda y la encomienda, sobre todo en términos de las relaciones con los mercados locales y globales, como también en la ubicación de estas extracciones de recursos alrededor tanto de la minería como de los otros recursos naturales que se explotan en la hacienda. Ahora bien, me gustaría terminar el video haciendo como una reflexión en torno a lo que a mi juicio es de los elementos más vitales de estas diferencias, y es que es vital porque acontece justamente a la corporalidad, a la relación entre la producción, la explotación, los territorios, los sistemas de organización y sobre todo las subjetividades. Y es que uno de los elementos más importantes para la distinción entre estas dos instituciones es situable gracias a los aportes de las teorías de género contemporáneas. Porque comprendiendo el cuerpo como un territorio, pero sobre todo como un territorio en disputa, nos permite dar cuenta de la diferencia que había entre cada una de estas dos instituciones alrededor de la explotación. Y es que aquí está. En la encomienda el dominio de los cuerpos permite la explotación de la tierra y el expolio de los recursos naturales. En la hacienda, en cambio, la tenencia de la tierra permite el dominio extralegal de los cuerpos, tanto así que se pueden convertir en mano de obra solamente a partir de las presiones económicas, a partir de la monopolización de las redes comerciales, el agotamiento de las tierras libres cultivables y el enajenamiento de las personas por medio de contratos de arrendamiento. Lo resumo de nuevo, en la encomienda
El dominio del cuerpo, de los cuerpos, que están tutorizados, te permiten la extracción de los recursos, por lo tanto te permiten la explotación de la tierra. En la hacienda, en cambio, la tenencia de la tierra te permite la explotación de los cuerpos, te permite sobre todo poder extraer los recursos naturales teniendo una mano de obra disponible, porque las presiones económicas, las presiones de todo tipo han hecho que se subordinen de manera simplemente natural. Tener en cuenta tanto la hacienda como la encomienda, como las características de la sociedad colonial y la forma en cómo se han explotado los cuerpos en el tiempo es algo fundamental para pensarse Latinoamérica hoy en día, para pensarse ese Abya Yala diferencial, ese Abya Yala dolido, pero sobre todo nos ayuda a comprender por qué en este momento la tenencia de la tierra es uno de los elementos de mayor discusión y de mayor problema en todo el territorio americano. Si te gustó el video, les recomiendo que le den like, me gusta, lo compartan y se unan a las redes del Banco de la República, porque continuamente vamos a estar produciendo y generando contenido alrededor de temas de Latinoamérica.